Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Virginia Moros, responsable del área de pacientes en Vitalia, y os doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital de esta tarde, que se titula Movilidad con la oxigenoterapia, con la terapia de oxígeno. Esta iniciativa que hemos puesto en marcha desde Vitalier tiene un objetivo claro, y es que los pacientes de terapias respiratorias domiciliarias y vuestras familias tengáis una buena experiencia con los tratamientos. Y esto, entre otras cosas, pasa por tener acceso a una completa información sobre la patología y el tratamiento. Queremos ser ese apoyo que os ayude a adaptaros a vuestra terapia. Por ello, desde Vitalier organizamos todos los meses talleres sobre distintos temas que os pueden interesar. Os remito a nuestra página web, que la veis aquí en pantalla, en donde tenéis disponible el programa que hemos preparado de talleres para este 2022. A través de la propia página web, en la sección de información Talleres Paciente Vital, os podéis inscribir en los talleres que os sean de interés. Además, quiero aprovechar para recomendaros que visitéis una sección que tenemos también que se llama Inspira 360. Se trata de vídeos acerca de la EPOC o de la insuficiencia respiratoria y el oxígeno. Y también, pues algunos sois usuarios de la terapia de CPAP para los pacientes que tienen apnea del sueño. Son una serie de vídeos en los que tratamos desde temas relacionados con la patología y el uso del tratamiento y el uso de los distintos equipos hasta hábitos de vida saludables. Tenemos conversaciones con pacientes expertos, consejos de nuestro psicólogo para ayudarnos a superar la disnea, en fin, un montón de contenidos en vídeos cortos que seguro que os van a ser muy útiles para haceros más fácil la vida y además así pues mejorar vuestra calidad de vida con la oxigenoterapia. Antes de comenzar el taller, os quiero compartir unas normas. El taller va a ser grabado, como habéis visto. Esto nos va a permitir compartiros la grabación en unos días. En cuanto la tengamos editada, os enviaremos el link para acceder a vuestro correo electrónico. Sí que durante la presentación de nuestros ponentes os pido que tengáis el micrófono apagado para evitar interrupciones y la cámara, aquellos que no queráis aparecer en cámara también. Y eso sí, para hacer preguntas, o bien a través del chat o bien a través de la opción de levantar la mano, que es esta opción que os aparece aquí abajo en la pantalla. Levantáis la mano y encendéis el micrófono y así podéis hacer las preguntas que consideréis a nuestros ponentes. Así que, sin más, voy a dar paso a nuestros ponentes esta tarde. Por un lado tenemos a una paciente experta, a Irene Nevado. Ella es una persona con fibrosis quística, doble trasplantada de pulmón y además es enfermera y coach en procesos de trasplante en la vida espera. Y luego, por otro lado, tenemos a Carlos Gómez Chinesta, que nos ayudará con la parte más técnica, más teórica de la terapia. Él es responsable asistencial referente en Vitalier en Valencia, con más de 20 años de experiencia en fisioterapia respiratoria y terapias respiratorias a domicilio. Así que, sin más, les voy a dar paso y os agradezco a todos que estéis esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Virginia. Bueno, y muchas gracias a todos los asistentes. Pues bueno, en esta primera parte os vamos a contar cuáles son las fuentes de oxígeno y movilidad, ¿vale? Y vamos a hablar pues un poco de los principios básicos de la oxigenoterapia domiciliaria, de esas fuentes de oxígeno y sobre todo pues de las fuentes que son portátiles, de la adherencia a los tratamientos y la movilidad, de consignas de seguridad y algunas claves para poder viajar con oxígeno, ¿de acuerdo? Y luego ya Irene pues os hablará toda la parte práctica que os va a ser súper útil y súper interesante. Vale, pues con respecto, vamos a empezar hablando de las fuentes de oxígeno y la movilidad. Pues la oxigenoterapia consiste en administrar un flujo determinado de oxígeno para corregir su déficit en la sangre. El oxígeno tenemos que tener en cuenta que es un medicamento y que al igual que cualquier otro medicamento, pues tiene que estar prescrito por el médico. El médico prescribe el flujo de oxígeno que se necesita, es decir, la cantidad de oxígeno que normalmente pues, suele ser 1, 2, 3, 4 ¿vale? Litros por minuto, que es lo que es, esa es la dosis, el flujo, y la duración diaria del tratamiento, de acuerdo con el estado de salud y el estilo de vida del paciente. Y prescribe también cuál es la fuente que mejor se ajusta al perfil del paciente y cuál es el modo en el que se va a administrar. Generalmente se suele administrar con las gafas nasales, ¿vale? Que veo aquí algunos de las personas que estáis conectadas estáis con el oxígeno puesto ahora mismo, ¿vale?
Pero también es verdad que hay otros pacientes que lo tienen prescrito pues, con una mascarilla. ¿Cuáles serían los perfiles de los pacientes según su demanda de oxígeno? Pues hay pacientes que son demandantes de oxígeno solo en reposo, es decir, que mientras están quietos. Otros son demandantes de oxígeno solamente ante esfuerzos, es decir, que pueden estar a lo mejor cuando están sin hacer esfuerzos, no hace falta que lleven el oxígeno, pero que cuando hacen un esfuerzo extra lo llevan. Y otros que son demandantes de oxígeno tanto en reposo como en esfuerzo. El oxígeno es el combustible de nuestro cuerpo, así que cuando nuestras células no reciben los niveles adecuados, el organismo en general no puede realizar esas funciones correctamente. La oxigenoterapia crónica domiciliaria ha demostrado mejorar los síntomas, ¿vale?, que se padecen cuando notamos sobre todo esa sensación de falta de aire y prolongar la vida en los pacientes con problemas respiratorios. ¿Cuáles serían estos beneficios de la oxigenoterapia? Pues, por un lado, alivia los síntomas respiratorios, sobre todo la disnea, como comentábamos, mejora también la tolerancia al ejercicio y a los esfuerzos, mejora el sueño, el nivel de alerta y la memoria, disminuye las visitas a urgencias e ingresos hospitalarios y mejora la calidad de vida. Y, como hemos dicho, también aumenta esa supervivencia. Pero bueno, para que estos beneficios pues, se potencien más, pues lo fundamental es cumplir con la pauta indicada por el prescriptor, tanto a las horas de uso como a los litros por minuto que tenemos que utilizar. Cuando el médico nos prescribe el oxígeno, hemos dicho que nos tiene que prescribir un flujo. Ese flujo generalmente viene determinado porque haya una pulsioximetría, es decir, que la saturación del oxígeno en sangre esté por encima de un 90% de oxígeno. Que haya una correcta hipoxemia, es decir, que en la gasometría arterial se vea que las presiones parciales de oxígeno en sangre están correctas y que no haya hipercapnia mediante la gasometría arterial. La hipercapnia es que no nos suba el dióxido de carbono, ¿vale? Que ese es un peligro. Por eso, ahí veis ahí que ponemos saturación de oxígeno mayor o igual a 90 y alguno pensaría, pues 90 es que es bajito, pero es que hay que tener en cuenta que no por subir mucho, el problema cuando subimos mucho el oxígeno es que también aumenta esa retención del dióxido de carbono, que tampoco es nada bueno. Las horas al día, pues hay muchos pacientes que tienen que ser pues como mínimo 16 horas al día. Cuando tienen esa prescripción, generalmente esas horas siempre tienen que incluir, para que sea más efectivo, las horas mientras estamos durmiendo, porque siempre hay más demanda de oxígeno, las horas en las que estamos haciendo la digestión, porque es el momento en el que nuestro organismo está trabajando por dentro y necesita ese aporte extra también de oxígeno, y los momentos en los que se están realizando esfuerzos. Hay otros pacientes que solamente lo tienen pautado mientras esfuerzos, es decir, que mientras están quietos no tienen ningún tipo no tienen ningún tipo de déficit de oxígeno, pero en el momento en el que hacen esos esfuerzos sí que lo tienen, ¿vale? Y hay otros pacientes pues, que lo tienen combinado con otras terapias, pues por ejemplo los pacientes que tienen apneas del sueño y aparte pues necesitan ese aporte extra de oxígeno porque no se corrige únicamente con el CPAP. Con respecto a la fuente, esa fuente el médico es el que nos prescribe si esa fuente es estática o de deambulación o ambas. La estática serían el concentrador fijo o las botellas, ¿vale? Que ahora luego los veremos más explicados. Y con respecto a la deambulación, pues el concentrador portátil o el oxígeno líquido. Con respecto al modo de administración, como ya he comentado antes, están los sistemas de bajo flujo, que serían las gafas nasales, que son el que el mayor número de pacientes utiliza, las mascarillas de oxígeno, las mascarillas de reservorio y como sistemas de alto flujo el Ventimask o el Venturi. Entonces, pues bueno, hay una serie, un montón de fuentes de oxígeno y ya digo, un poco pues el médico tiene que ver cuál es para cada uno de nosotros la ideal. Y bueno, pues hay veces que acierta y cuando no acierta, pues nosotros como estamos cerca de vosotros, pues podemos contactar con el médico e intentar ver cuál se puede ajustar más, ¿vale? Tenemos, como decía, los concentradores estacionarios, que son los primeros que veis a la izquierda.
los concentradores portátiles, que están los portátil y los portables, ¿vale? Ahora luego veremos también las diferencias, el oxígeno líquido que se puede poner con mochila y lo que serían las botellas de oxígeno. El prescriptor es quien indica la fuente que mejor se ajusta al perfil y, sobre todo, que garantice la correcta oxigenación durante el reposo y durante el esfuerzo. ¿Qué es lo que se valora? Pues la seguridad y la capacidad para manejar la terapia por parte del paciente, la necesidad o no de ese oxígeno en los esfuerzos, el resultado de la titulación, que generalmente suele ser con un test de la marcha, los hábitos de desplazamiento del paciente, pues es decir, la frecuencia de las salidas, si hay o no una segunda residencia, si realiza muchos viajes. Y también se debe valorar pues, qué dispositivo cubre las necesidades y en ocasiones qué combinación de fuentes es la correcta para cada paciente. El concentrador estático, ¿vale? Es la principal fuente de oxigenoterapia indicada. Y bueno, va con ruedas, con lo que lo podemos trasladar por el domicilio, pero también tiene un peso relativamente... tiene un peso que con ayuda y esfuerzo, pero se puede trasladar a una segunda residencia, ¿no? Que eso pues, nos permite, la verdad, una cierta libertad, ¿no? Las botellas de oxígeno, en cambio, que sería la otra fuente estática, pues son unas botellas grandes que requieren que nosotros las vayamos reponiendo. Son grandes y pesadas y bueno, la ventaja que tienen es que permiten altas dosis de oxígeno. Generalmente pues son para pacientes que están en el estado paliativo y que necesitan unas dosis muy altas de oxígeno. El concentrador de oxígeno lo que hace es que produce el oxígeno en el propio domicilio a partir del aire ambiental, ¿vale? Veis ahí en la foto que hay como dos columnas, entonces, pues bueno, ahí lo que hace el aparato es que va como separando, coge el aire ambiente y separa el oxígeno del nitrógeno. Y lo que hace es como dar un mayor aporte de oxígeno regulado por las dosis estas que el médico son las que nos prescribe. La conexión es eléctrica y la verdad pues es que tiene un fácil manejo y sobre todo pues es mucho más seguro que cualquier otra fuente de oxígeno porque no hay problemas ni de quemaduras por frío ni de que se pueda caer porque el oxígeno no está almacenado a alta presión sino que se va generando por las propias columnas. Y ya digo, es la fuente de oxigenoterapia de elección tanto por practicidad como por seguridad. Las botellas de oxígeno, pues lo que está es el oxígeno ahí metido de forma comprimida. Son unas botellas de acero de diferente volumen, ¿vale? Según el tamaño, y el oxígeno está ahí almacenado a alta presión. Entonces, ya digo, sobre todo la ventaja es que dan la capacidad de dar altas dosis de oxígeno que con el concentrador no se llega, pero que son para un determinado número de pacientes muy limitado. La mayoría de pacientes usan dosis que se pueden administrar con el concentrador. Es la fuente de oxígeno menos utilizada y están indicadas para pacientes, pues eso, con un flujo muy, muy elevado y que no requieren movilidad. Y vamos ahora con las fuentes que más nos interesan en este taller, que son las fuentes que permiten la movilidad. Está el concentrador portátil, que la ventaja, pues eso, que es muy pequeñito, que se puede llevar colgado, que pesa alrededor de 3 kilos, que permiten un alto grado de autonomía al recargarse a la red y tienen posibilidad de segunda batería, de poderse cargar también en el mechero del coche y son muy ligeros y para poder caminar. La cosa es que solamente suministran flujos a demanda, es decir, solamente suministra el oxígeno cuando el paciente inspira, con lo que realmente tiene que haber una buena respiración nasal por parte del paciente y esa respiración. A ver, al principio los primeros modelos que había, como el paciente respirara muy deprisa, no iban muy bien, pero la verdad es que lo bueno es que tecnológicamente hay muchos avances y los nuevos que hay ahora, la verdad que se suelen ajustar bastante a todas las frecuencias respiratorias de los pacientes. Luego está el concentrador portable, ¿vale? Que es el que veis ahí en el medio, que sí que nos permite un flujo continuo de oxígeno hasta 2 litros por minuto, o hasta 5 o 6 impulsos.
y hay algunos que llegan hasta 3 litros por minuto en continuo, de forma que sí que es verdad que es un poco más pesado, sí que es verdad que podemos, o sea, que decir que van con un carrito para que lo podamos o empujar o arrastrar, ¿vale? Pero sí que es verdad y son más pesados que los otros, pero sí que nos permiten ese flujo continuo de oxígeno que los otros más pequeñitos no nos lo permiten. Y pese a ser un equipo portable, o sea, es decir, un equipo que es para utilizar fuera de conectarlo a la corriente eléctrica, sí que para usos puntuales nos lo podemos llevar pues un fin de semana que nos vayamos a pasar a algún sitio, pues nos lo podemos llevar como única fuente porque siempre que esté conectado a la corriente eléctrica no vamos a tener problema y luego tiene la ventaja de tener esa batería para poderlo utilizar en los momentos en los que no en los que lo necesitemos para desplazarnos. Y luego, otra fuente que permite movilidad es la mochila de oxígeno líquido, que es verdad que es un oxígeno que es más puro, ¿vale? Porque es no es algo eléctrico como los otros, sino que está el oxígeno ahí comprimido, pero esa mochila se recarga de un depósito nodriza que, pues, por un lado, pues hay que estar siempre pendientes de las reposiciones de cuando se va terminando a que lo vayamos reponiendo y tienen una movilidad más limitada en el sentido de que nosotros con los otros, donde nos llevemos un enchufe y donde haya un enchufe, siempre vamos a tener oxígeno, mientras que siempre que tenemos que volver al depósito nodriza a cargarlo. Y sí que hay ciertos riesgos de quemadura criogénica porque el oxígeno está almacenado dentro a una temperatura muy, muy baja. Las características del concentrador portátil sería pues eso, que tienen una batería interna y extraíble y poco peso, que se utilizan para deambulación para pacientes con más de 16 horas de oxígeno con buena movilidad y que están con dosis limitada sujeto a recarga de batería. Son síncronos con la inspiración y o continuo dependiendo del modelo y que solamente se pueden utilizar con gafa nasal en el modo a pulsos, ¿vale? En el modo continuo sí que se podría utilizar también con mascarilla. ¿Vale? Estos son los distintos modelos de concentradores portátiles a pulsos que dispone Vitalaire. Y estos son los portables, ¿vale? El de la derecha es más grande que el de la izquierda, pero sí que es verdad que permite hasta 3 litros por minuto y el otro solamente hasta 2. Y la batería pues dura bastante más la batería del que es un poco más grande. Os vamos a poner un pequeño vídeo donde explicamos el concentrador portátil. Además, me han prescrito un concentrador portátil que creo que es para salir a la calle, ¿no es así? Efectivamente, Isabel, hay una serie de fuentes alternativas que permiten que puedas seguir utilizando tu tratamiento incluso cuando sales a pasear o a comprar. Por ejemplo, para los pacientes activos y que precisan oxígeno las 24 horas, existen los concentradores portátiles y el oxígeno líquido, que les permiten realizar sus actividades diarias o ir a trabajar sin dejar de usar su tratamiento. Todas estas fuentes deben de ser prescritas por tu médico en función de tus necesidades. Ahora voy a explicarte en qué consiste el concentrador portátil. Vale, María. El concentrador portátil es una fuente de oxígeno complementaria al concentrador fijo que tienes tú, Isabel. Hay distintos tipos que se pueden llevar o bien colgados al hombro o en un trolley en función de tus necesidades. El equipo dispone de una batería interna que se puede conectar a la corriente eléctrica para recargarlo o a la conexión del mechero del coche. Para la administración del oxígeno, tu médico te indicará la dosis óptima y si debes emplear unas gafas nasales o una mascarilla. En muchos casos, el equipo funciona a pulsos, es decir, en función de tus inspiraciones.
Por eso, en los pacientes que no tienen suficiente fuerza inspiratoria, este tipo de equipo no está recomendado. Ahora, Isabel, te voy a explicar los pasos para el mantenimiento de un concentrador portátil. Asegúrate que el equipo esté desconectado antes de proceder a limpiarlo. Limpia el alargador con un paño húmedo. Limpia diariamente el concentrador con un paño seco. En caso de manchas, utiliza un paño humedecido en agua con jabón. No utilices productos de limpieza fuertes como pulimentos o abrillantadores u objetos punzantes. Quita diariamente el polvo del filtro. Lava el filtro semanalmente con agua templada y solución jabonosa, enjuagándolo con agua corriente y dejándolo secar al aire. No seques el filtro con calor. El filtro se colocará una vez esté totalmente seco. Lava diariamente la zona de contacto de la gafa nasal con agua templada y solución jabonosa. Enjuágalos bien y déjalos secar. Desde Vitalaire realizaremos un seguimiento periódico para comprobar el correcto funcionamiento del equipo y el mantenimiento adecuado del mismo. Además, es muy importante, Isabel, que tú ni nadie fume cerca de ti y que te tomes muy en serio la limpieza del equipo y sus accesorios para que funcione correctamente. Es fundamental que siempre lo utilices según la prescripción médica. Para dormir o en caso de tener prescrito el oxígeno junto con otro tratamiento como la CPAP, BiPAP, ventilación, debes de usar el concentrador fijo o el modo de flujo continuo del concentrador portátil. Vale, la otra fuente que hemos dicho que se podía utilizar portátil era el oxígeno líquido y, como os decía, está almacenado el oxígeno en un recipiente criogénico en estado líquido, ¿vale? Está a menos 183 grados centígrados. Es una fuente fija de gran capacidad y donde podemos cargar la mochila para poder caminar. No precisa de electricidad, pero, como os decía, la reposición tiene que ser una reposición periódica. Y la verdad es que sí que es silencioso, y la otra pega que tiene es que tiene una tasa de evaporación, es decir, que aunque no lo gastemos o no recarguemos, el oxígeno se evapora. La indicación sería para pacientes con muy buena movilidad y aceptación de la fuente portátil. Os voy a poner vídeo del oxígeno líquido. Muy buenas, Isabel, ¿cómo estás? Hola María, buenas tardes. Me pillas justo viendo la tele. Oye, una cosa, es que me gustaría saber un poco más acerca del tratamiento con oxígeno. Ya conozco el concentrador, la botella, el concentrador portátil, pero también me habías comentado que hay una opción que se llama oxígeno líquido. Efectivamente, Isabel, nos queda por conocer la última opción, el oxígeno líquido. Esta modalidad requiere de un sistema fijo que se llama nodriza para el uso en el domicilio y de un sistema portátil que se llama mochila, que permite seguir recibiendo el tratamiento del oxígeno cuando sales a realizar tus actividades diarias, como comprar, pasear, etc. La nodriza debe estar colocada en una superficie lisa y firme y debemos de evitar golpear el equipo. Una cosa importante, Isabel, es que al tratarse de oxígeno líquido hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones especiales. El oxígeno líquido está a muy bajas temperaturas y puede provocar quemaduras al contacto con la piel. Si se producen fugas, no se puede tocar dicha zona y hay que avisar a nuestro personal técnico de inmediato.
Es importante que conozcas cuánto tiempo de autonomía dispone el tanque y la mochila, porque variará según el flujo de oxígeno que te haya prescrito tu médico. Te voy a explicar cómo usar la mochila. Para usar la mochila, colócate la interfaz, es decir, tu gafa nasal o mascarilla en la cara. Ajusta firmemente el tubo de conducción de la interfaz a la salida de la unidad. Comprueba que el dispositivo FareSafe está conectado para mayor seguridad. Gira el mando selector de flujo hasta el valor prescrito por tu médico. Una vez finalizado el tratamiento, se cierra el mando selector de flujo, poniendo la posición 0 y nos quitamos la interfaz. Para llenar la mochila, lo primero que tenemos que hacer es colocar el regulador a 0. A continuación, con un paño seco, vamos a limpiar el conector del tanque nodriza y el conector que hay en la parte inferior de la mochila. Colocaremos la mochila encima del tanque, encarando los conectores, apretamos con ambas manos hacia abajo y abrimos la palanca para su llenado. Una vez que una señal acústica nos indique que la mochila está cargada, volveremos a colocar la palanca en su posición inicial, nos ayudaremos con el botón de desbloqueo para sacar la mochila del tanque y para usarla colocaremos el regulador en los litros que te haya prescrito tu médico. Como ves, Isabel, no es difícil, solo hay que tener cuidado y recordar una serie de precauciones. Si la desconexión es difícil, no hay que forzar la mochila. Si se ha acumulado hielo, debemos de esperar a que se funda y después volverlo a intentar. Si se produce una fuga tras la desconexión, conectamos de nuevo los dos recipientes e intentamos solucionarlo. Si la fuga continúa, los conectamos de nuevo y hay que ponerse en contacto con Vitalaire. Si la reconexión es imposible, hay que ventilar bien la habitación y seguir las instrucciones de nuestro personal técnico. Como siempre, que utilicemos oxígeno, no se puede fumar ni encender ninguna llama próxima al equipo. El oxígeno no es un gas inflamable, pero favorece que ardan otras materias. Por eso, en caso de incendio, hay que cerrar inmediatamente la fuente de oxígeno si es posible. Bajo ninguna circunstancia se puede volcar el dispositivo portátil, es decir, la mochila o el depósito nodriza. No se puede exponer el equipo al sol. No se puede emplear grasas o aceites para lubricar el equipo ni sus accesorios. Además, Isabel, te voy a dar un consejo para evitar un problema muy común al llenar la mochila en el tanque. El error más habitual es la mala posición de la mochila en el tanque al cargarla. Si la colocamos inclinada, la mochila no se carga correctamente e incluso se pueden congelar los conectores. El mantenimiento del equipo es muy sencillo, pero es muy importante que lo hagamos frecuentemente. El equipo y la largadera deben de limpiarse diariamente con un paño húmedo. Cada día hay que lavar la interfaz con agua templada y solución jabonosa, enjuagarla bien y dejarla secar. Una buena limpieza de los accesorios y un correcto mantenimiento del equipo reducen los riesgos. El personal de Vitalaire se encargará de realizar la comprobación periódica del correcto funcionamiento del equipo. Los accesorios de material fungible se repondrán siempre que sea necesario para la correcta aplicación del tratamiento. En caso de alguna duda, siempre puedes contactar con nosotros. Los sistemas de suministro de bajo flujo son fundamentalmente las gafas nasales, como hemos comentado antes, pero existen también las mascarillas de oxígeno, que sería pues las mascarillas como las que se coloca como las que se pueden colocar también los aerosoles, o las mascarillas de reservorio, que son para cuando se necesitan mayor dosis de oxígeno, que se guarda ahí parte del oxígeno que se va reinhalando. Y luego los sistemas de alto flujo serían las mascarillas Ventimask, donde podemos programar realmente la FiO2 que el paciente necesita. Otro sistema desechable serían las alargaderas, ¿vale? Lo que recomendamos es que no tengan más de 15 metros con las gafas nasales, porque si no se puede perder el oxígeno por el
por el trayecto, ¿vale? Las hay de 4, 7, 10 y 14 metros. Y luego otro accesorio que se puede poner con la oxigenoterapia es el humidificador. Realmente la normativa de la Sociedad Española de Neumología es que no es recomendable usarlo en pacientes con flujos menores de 3 litros por minuto. Es decir, a partir de 3 es cuando podría utilizarse. Siempre hay que utilizar agua destilada o de bajo contenido en calcio y lo ideal es que ese agua la cambiemos todos los días para evitar que ese agua no se quede ahí condensada y que pueda ser un nido de bacterias. Y que el vaso quede muy bien cerrado para que no haya pérdidas de oxígeno. Lo ideal es que como mínimo una vez a la semana se lave bien con agua y jabón y luego se enjuague bien antes de volverlo a utilizar. Pues para la indicación de la oxigenoterapia para movernos, pues ahí tiene que haber una evaluación personalizada, una titulación, como comentaba antes, que probablemente se haga con un test de la marcha. Esta prueba que es de caminar durante 6 minutos con el oxígeno puesto. Por supuesto, tiene que estar el criterio clínico, tener en cuenta al paciente, que es lo más importante, ¿no? Ver cuáles realmente son sus necesidades, tanto fisiológicas como relacionales, para poder llevar a cabo sus actividades de la vida diaria y sus relaciones sociales, y un seguimiento continuo por parte nuestra, por parte de Vitalaire. La titulación individualizada pues sería el test de la marcha, que es una prueba que se realiza en el hospital y que consiste en ponerse a caminar por un pasillo al paciente a su ritmo habitual y cargado con la fuente de oxígeno portátil, con el fin de determinar cuál es el dispositivo que garantice una correcta o aceptable oxigenación durante el esfuerzo. El objetivo es mantener la saturación del oxígeno mayor de 88 a 90% durante por lo menos 2-3 minutos. Entonces, pues bueno, se mide el oxígeno en reposo y con el oxígeno basal, ¿vale? Se inicia el test a 1 litro o pulso sobre el basal y la primera opción sería el concentrador portátil, el que se puede llevar colgado, que sería de 2,5 kilos al hombro y que, como comentaba antes, funciona solamente a pulsos, es decir, solamente tira el oxígeno cuando el paciente está inspirando. La segunda opción sería el concentrador portable continuo a pulsos arrastrado con el carro. Y la tercera opción sería la mochila de oxígeno líquido cuando vemos que con los otros dispositivos eléctricos que permiten mayor movilidad no ha sido posible, pues existe el oxígeno líquido que lo podríamos reservar para estos casos. Y luego pues un informe asistencial de todo esto, ¿no? La oxigenoterapia en esfuerzo consiste en proveer al paciente de una fuente de oxígeno transportable que le permita salir de casa durante periodos prolongados de tiempo, facilitando la relación de actividades de su vida diaria para mejorar su calidad de vida, su autoestima y su salud. Cumplir la pauta prescrita por el neumólogo garantiza una mejor predisposición para enfrentarse a actividades que requieran un mayor aporte de oxígeno. Los profesionales de la salud debemos tratar de garantizar la adherencia al tratamiento, capacitando a los pacientes para integrar la terapia diaria y ayudar a autogestionar con responsabilidad la patología. Es súper importante, pues eso, ¿no? Que haya una educación terapéutica muy importante y que tengáis también ese soporte clínico y emocional para que podáis convertiros como Irene en una paciente experta. Entonces, quería deciros eso, ¿no? Que la oxigenoterapia crónica domiciliaria es un tratamiento que no tiene por qué atarnos. Podemos utilizarlo en el domicilio y en la segunda residencia, en actividades de ocio y viajes con las fuentes portátiles y planificando actividades, teniendo las baterías siempre cargadas, recurriendo a la toma de red siempre que sea posible, es decir, llevarnos el cable tanto de la corriente eléctrica como el de 12 voltios para el coche, si es necesario. Tenemos que ajustar bien la dosis que necesitamos mientras estamos en esfuerzo y mientras estamos en reposo, porque si no es la misma, pues cuando estemos sentaditos lo bajamos para que la batería nos dure un poquito más. Y tener muy en cuenta que con los dispositivos a pulsos la respiración tiene que ser fundamentalmente nasal. Y bueno, pues Vitalaire os lo intentamos poner lo máximo fácil posible e intentamos resolveros todas vuestras dudas.
Es muy importante el tema de la seguridad con el oxígeno y os vamos a poner este vídeo en el que vamos a hablar sobre estas precauciones que es muy importante que tengáis en cuenta. María, me han dicho que no se debe fumar cerca del oxígeno, pero ¿realmente es tan peligroso? ¿Hay más precauciones que deba tener en cuenta al utilizar el tratamiento? Fumar cerca del oxígeno es peligrosísimo, Isabel. El oxígeno hace que las cosas se quemen mucho más rápido. Es lo que se llama un comburente. El oxígeno medicinal es un medicamento que está sometido a los más estrictos controles de calidad. Es importante tener en cuenta una serie de consignas de seguridad. Ni tú ni ninguna persona debe de fumar o hacer cualquier tipo de llama o chispa en el lugar donde estés utilizando el oxígeno. Si estás en algún lugar con puntos calientes o llamas, por ejemplo, una estufa, una chimenea o tienes una vela en la mesa, debes mantenerte por lo menos a unos 3 metros de distancia. Cuando cocines, extrema las precauciones para mantener el oxígeno alejado de las fuentes de calor como la vitrocerámica o el horno. Eso sí, cocinar con un microondas es seguro. Es muy importante que no aproximes la grasa o el aceite de cocinar al oxígeno, porque pueden reaccionar violentamente y dar lugar a una explosión, un incendio o provocar quemaduras graves. Mantén lejos del oxígeno los líquidos que pueden inflamarse, como por ejemplo los productos de limpieza que contienen aceite, grasa, alcohol u otros líquidos que pueden arder. No se deben de cubrir los equipos de oxigenoterapia con ningún tipo de material, como trapos, ropas, cartones, plásticos o meterlos dentro de ninguna caja o armario. Siempre debemos asegurar que estén en un lugar bien ventilado. Recuerda que los equipos no deben estar a la intemperie, como en terrazas, patios, etc., para evitar que se mojen o estén expuestos al sol y puedan deteriorarse. No debes de utilizar cremas en la cara ni en la parte superior del cuerpo. Como sé que eres coqueta, te recomiendo que uses aloe vera y productos de hidratación faciales libres de aceite. Revisa siempre que el equipo y sus accesorios, como la mascarilla, gafas nasales, cables, están en buen estado. Si, por ejemplo, ves que los cables eléctricos o los enchufes están en mal estado, doblados, pelados, mordidos, no los utilices. Nunca debes manipular los equipos con ningún tipo de herramienta. Debes ventilar periódicamente las estancias donde se emplea oxígeno. Por ejemplo, puedes abrir las ventanas un par de horas al día. Para prevenir situaciones de peligro, instalamos un dispositivo que se llama FireSafe, un cortafuegos. Una válvula de seguridad pequeña y ligera que impide la propagación del fuego. Se coloca entre las gafas nasales y la alargadera, y entre la alargadera y otra muy cortita que sale del dispositivo, lo más cerca posible del paciente y según el sentido del flujo del oxígeno. El FireSafe permite reconducir los accidentes relacionados con el mal uso del oxígeno en presencia de fuentes de calor, pero su uso no exime del cumplimiento de las demás consignas de seguridad que hemos estado explicando antes. Otra cosa importante en relación a este dispositivo es su limpieza. Cuando vayas a limpiarlo, recuerda usar una toallita húmeda para limpiar la superficie externa del dispositivo. No sumergirlo para evitar que entre líquido entre las conexiones con la alargadera y las gafas nasales o mascarilla. No tirar el dispositivo al hacer un cambio de gafa nasal. El FireSafe es reutilizable. De todas formas, ante cualquier duda que te surja, contacta con tu equipo Vitalaire. Para nosotros, la prioridad es la seguridad de nuestros pacientes y empleados. Cuando queremos viajar con oxígeno, la planificación es fundamental, ¿vale? Es la clave para poder disfrutar del viaje, es prepararlo con esa antelación, ¿no? Comentar el viaje con el médico
primero que nada, para verificar que estamos en condiciones de poder realizar el viaje que tenemos planificado. Si vamos a viajar al extranjero, es súper importante informarnos de ahí como, o sea, en esa página web que os tengo puesta aquí, www.exteriores.gov.es, ¿vale? Para informarnos de dónde vamos y en qué condiciones está todo y saber, pues eso, que si el voltaje, si todo es correcto con respecto a lo que tenemos, a lo que nos vamos a llevar. Es súper importante que tengamos localizado el hospital cercano al destino, con los datos de contacto y el teléfono de emergencias. Y bueno, en el caso de que desplacemos al extranjero, yo siempre os digo que es mejor que contratemos un seguro médico de viaje, ¿vale? Porque cuando tenemos problemas respiratorios no sabemos exactamente qué nos va a poder pasar allí. Entonces, pues bueno, siempre el planificar y el prever va a ser una clave del éxito seguro. Hay que preparar o gestionar la fuente de oxígeno, verificar que la fuente estacionaria estará en el destino a la llegada, ¿vale? Es decir, que aunque lo hayamos tramitado y todo, no está de más que lo verifiquemos el día de antes para no dar opción a sorpresas. Calcular que dispondremos del suficiente oxígeno para el viaje o por lo menos de los medios para proporcionarlo, es decir, que vamos a tener conexiones eléctricas cercanas o que disponemos de baterías con la duración suficiente para poder organizar ese viaje. Llevar material fungible de repuesto porque se nos puede, una puerta que se cierra que puede chafar la gafita o cualquier cosa, es decir, que seamos un poco precavidos en ese sentido. Y verificar la duración de la carga y llevar a mano el cargador, es decir, todos sabemos cuánto dura más o menos los dispositivos portátiles, pero bueno, sí que es verdad que a veces los usamos, luego llegamos a casa, los podemos cargar de nuevo. Es decir, que tengamos, si vamos a hacer un viaje, saber exactamente cuánto nos dura. O sea, es decir, dejar que se termine para saber cuánto dura exactamente y así poder planificar todo mucho mejor. Y tener localizado el teléfono de la empresa suministradora del destino, ¿vale? Para que si hay posibles imprevistos, poderlos solucionar. Es muy importante que tengáis un informe médico actualizado de menos de 6 meses que esté firmado por el médico y traducido en el idioma del país de destino o por lo menos en inglés y que ese informe incluya la patología del paciente, el listado detallado de todo el tratamiento, nombre comercial y dosis exacta del tratamiento, el material para suministrarlo, es decir, jeringuillas si hace falta a lo mejor en algún tema de aerosoles, ¿vale? Es decir, que eso venga también en ese informe para que se vea que lleváis eso porque realmente es necesario. Que verifique también si tienen que estar o no en nevera esa medicación que necesitáis, ¿vale? Y luego la necesidad y la pauta de oxígeno. Y también, como no, la medicación de rescate que necesitéis, si necesitáis algún Ventolin o algo que sea como de rescate, ¿no? Porque que no sea del tratamiento habitual, pero sí de momentos de urgencia. Y bueno, los trámites burocráticos en sí que tendríais que hacer con la empresa, con nosotros o con la empresa de destino sería, pues, por un lado, decir la dirección del destino, las fechas de llegada y hasta cuándo vais a estar, un teléfono de contacto, el DNI por ambas caras, la tarjeta sanitaria también por ambas caras y una autorización de desplazamiento, que esto muy probablemente os la pueden hacer en el propio centro de salud o el neumólogo en el caso de que seáis visitados siempre por el neumólogo. Y una prescripción o informe médico que indique la modalidad del oxígeno, las dosis y horas y al día que necesitáis ese oxígeno. Os voy a poner un último vídeo donde explicamos cómo planificar bien las vacaciones. Buenos días, María. Buenos días, Isabel. ¿Qué tal estás? ¿Has hecho los ejercicios que te mandé? Sí, muchas gracias por enviármelos. Lo que me gustaría saber ahora es el tema de las vacaciones. ¿Puedo viajar con el oxígeno? ¿Cómo tendría que hacer?
La clave de todo es que programes con tiempo tus vacaciones. En caso de que viajes a otra comunidad autónoma o país, es importante que prepares con antelación lo que vas a necesitar para seguir recibiendo tu terapia de oxígeno durante el desplazamiento y a tu llegada a destino. Puedes consultar con el equipo de Vitalaire para que te indiquemos los pasos a seguir. Cada comunidad autónoma tiene una normativa específica y por eso es preciso organizar el desplazamiento con tiempo. Te aconsejo que en los desplazamientos revises muy bien que llevas todo el equipo y accesorios necesarios e incluso una batería adicional en el caso de que fuera necesario para los dispositivos eléctricos, lo que te dará más autonomía. También te recomiendo que uses tubos de suministro tan cortos como sea posible para el desplazamiento. Esto te facilitará mucho las cosas. En caso de que tengas previsto un viaje en transporte privado y necesites oxígeno de forma continua, consulta con tu médico si es seguro para ti conducir. Si no hay inconvenientes, asegúrate de estar suficientemente descansada antes de empezar a conducir. Si llevas en el coche una botella de oxígeno medicinal, una mochila con oxígeno líquido o un concentrador portátil, asegúrate de que el dispositivo está bien fijado mediante una cinta de sujeción y en posición adecuada. Nunca se transportará el equipo tumbado en el sentido de la marcha. Por supuesto, no debe sobresalir por los extremos del vehículo. Mantén el coche ventilado con una ventanilla algo abierta para prevenir la acumulación de oxígeno. Comprueba la ruta y piensa que en zonas de mayor altitud puedes precisar mayores flujos de oxígeno, debiendo consultar previamente con tu neumólogo. No tomes decisiones por tu cuenta. En tu vehículo puedes transportar 3 botellas de oxígeno medicinal con una capacidad máxima de 5 litros. Un portátil de oxígeno líquido para oxigenoterapia durante el viaje y un concentrador portátil. En el caso de que tus vacaciones requieran de un desplazamiento en avión o barco, debes consultar con tu neumólogo antes de viajar, ya que en el caso del viaje en avión puede ser necesario subir el flujo. Las políticas de uso de oxígeno durante los vuelos comerciales pueden variar de unas compañías a otras, por lo que debes planificarlo con antelación, contactar con la compañía aérea, ver qué trámites son necesarios, qué costes pueden generar y obtener una valoración e informe de tu médico para concretar tus necesidades. En el caso del barco, antes de viajar, debes obtener el permiso del capitán para poder usar el oxígeno a bordo. Por supuesto, en todos los casos está prohibido permitir a alguien fumar cerca de nosotros, dejar sin vigilancia el equipo, tapar el dispositivo con ropa o bolsas y tener bebidas o líquidos cerca del equipo. En caso de emergencia, siempre lleva contigo el equipo si es seguro hacerlo. Notifica a los servicios de emergencia la presencia de oxígeno y sigue las instrucciones de los miembros de seguridad. En cuanto a los alojamientos, si usas tu dispositivo de oxígeno en un bungalow o en un camping, guarda de forma segura y en un lugar separado el sistema de suministro de oxígeno que no sea necesario de forma inmediata. Ten en cuenta que en un camping debes tener la autorización por parte de la dirección del mismo para ir con tu equipo de oxigenoterapia. Si vas a ir a un hotel, avísanos con tiempo para garantizar la entrega en el hotel de destino de un equipo de oxigenoterapia que estará disponible a tu llegada. De todas formas, para más detalles te recomiendo la guía Viajar con Oxígeno, que puedes encontrar en nuestra página web en la sección de biblioteca. Muchas gracias, María. Hasta luego. Vale, pues en nuestra página web, ¿vale? Está en la parte de biblioteca, está esta guía de Viajar con Oxígeno, que os la podéis descargar. Y bueno, si la queréis escanear directamente con el móvil, a través de ese QR la podéis descargar y la tenéis, vaya, para poderla consultar siempre que la necesitéis. Y bueno, pues ahora damos paso a nuestra paciente experta, Irene. Hola a todos. La verdad que yo no os veo. No sé si... Pero bueno, da igual, luego si no para las preguntas.
Nada, quería presentarme. A ver, Virginia me hará la presentación. Me ha encantado, Carlos. Luego hay unas cuantas que digo yo varias cosas de los viajes, pero guay, distintas. Vale, ya así la veo entera. Vale. Pues nada, yo, aunque me veis ahora estupendamente, llevo ya desde 2019 el segundo trasplante de pulmón. Tengo fibrosis quística, entonces ahora voy sin oxígeno, pero bueno, luego os veré y si tenéis dudas, apuntadlas. He visto una de una cosa de inglés, bueno, ya le he respondido, me he hecho aquí un test. Entonces nada, si quieres empezar, Virginia, pues nada, simplemente contaros que, bueno, seguro que lo sabéis, pero España es número 1 en donación y trasplante de órganos. En 2021 hemos recuperado casi cifras de antes de la pandemia. Se realizaron 4.781 trasplantes. Pero aún así, sabéis que cuando nos ponen oxígeno a todos, te dicen, bueno, vete con el oxígeno a casa. Y la primera reacción es, no quiero llevar oxígeno. Es así, aunque estemos muy ahogados. Luego nos vamos acostumbrando y nos vamos poniendo el oxígeno por la noche. Luego hay gente que se lo solo ponen para moverse. Pues bueno, lo que yo trato de hacer, y he montado un programa, ahora os contaré, es que la espera al trasplante o el tiempo que estemos con oxígeno, que no sea tan desesperante. Y todo lo que ha contado Carlos de los viajes y demás se puede hacer. Así que, bueno, pues nada, os cuento lo que hago. Si quieres seguir, Virginia. Pues nada, La Vida de Espera es una empresa que he montado, una sociedad limitada, y tengo un compañero y luego ayuda de fisios y entrenadores personales. La idea a largo plazo será montar un sitio donde podamos ir la gente con oxígeno, trasplantados, a prepararnos y hacer deporte, porque es muy importante lo del deporte. Y nada, yo lo que hago es, como coach y como enfermera y como paciente experta, como dice Carlos, pues preparar a la gente para que llegue mucho mejor al trasplante, porque es muy importante la preparación. Yo he tenido 2 trasplantes de pulmón y en el primero, casi en la UCI, no me podía levantar, y en el segundo, al día y medio, ya estaba de pie. Entonces hace mucho la cabeza y hace mucho el estar en buena forma. El estar con oxígeno nos deja mucho tirados en casa. Yo sé que muchas veces no apetece salir, no apetece moverse, no apetece hacer nada. Pero solo mi madre a mí me decía muchas veces, bueno, te voy a llevar a dar una vuelta. Y me subía en el coche y me daba una vuelta. Y me cambiaba mucho el ánimo que tenemos. Ha contado Carlos, y luego os lo contaré, lo de la hipercapnia, la retención de dióxido de carbono. Igual mucho eso suena raro, pero eso hace que el tener mucho dióxido de carbono en sangre tengamos más mal humor. Así que a veces el mal humor va innato, pero a veces no es culpa vuestra. Así que os lo digo para que lo sepáis. Que lo paga siempre el que está al lado, el cuidador principal, que lo sufre bastante, pero bueno, que sepáis que es algo físico también. Entonces, nada, sobre mí contaros es la siguiente. Contaros que soy enfermera, me saqué el título, empecé biología, luego cambié a enfermería, y lo que me hizo, bueno, meterme en esto fue por eso, porque tuve un trasplante en 2008, porque tengo fibrosis quística, y en 2015-2016 tuve un rechazo crónico. Entonces, durante el tiempo de espera del segundo trasplante, estuve 2 años y medio, pues me di cuenta, primero, ya no había fisioterapia respiratoria en el Puerta de Hierro, donde me lo hicieron. Nadie te decía lo que tenías que hacer. Entonces, para mí es súper importante. Entonces, me busqué un fisio respiratorio. Me busqué una chica que era entrenadora personal y fisio. Y con mi 13% de capacidad, no sé cómo andáis por allí, pero con mi 13% de capacidad iba 2 veces en semana a hacer deporte. Evidentemente no corría maratones, pero iba, y después de ir a hacer deporte estaba agotada, pero estaba en mucho mejor humor. Entonces eso es un poco lo que intento. Y luego soy de carrera, soy enfermera, me saqué la posición de sanidad exterior. Somos los que vacunamos a la gente que se va a África y demás, fiebre amarilla, por si os suena, que luego os contaré un poco pues lo de los viajes. Así que bueno, esta es mi formación y llevo 1 año con la empresa y ahora haciendo la formación de coach y bueno, ahí estoy. Entonces, en lo que consta, bueno, aquí es un poco contaros lo que hago del coaching con pacientes. Pues lo que yo hago sobre todo es lo que os he contado, que la calidad de vida estando con oxígeno, evidentemente no es la misma que estando sin oxígeno, porque llevar una mochilita todos los días cuesta, pero que se puede haber una calidad de vida bastante mejorada a lo que nos dicen. Yo sé que hay gente que no ha hecho nunca deporte, sé que si te ponen el oxígeno a cierta edad no te apetece llevarlo, pero de verdad que intentar salir de casa o que nos dé el sol, un rayito de sol, ya te cambia mucho el humor y hace que, bueno, que te pongas el oxígeno. Al final muchos nos volvemos expertos en oxígeno y yo sé que seguro que hay mucha gente aquí que sabe cuándo ponérselo, cómo cargarlo. Uy, no, yo estoy bien, me lo apago.
y luego te pones el Pulsi, que os lo recomiendo a todos que tengáis Pulsi, que espero que lo tengáis, porque ahora con el COVID ya todo el mundo sabe lo que es un pulsioxímetro, pero que es importante saber que si nos vamos a mover, nos vamos a duchar o vamos a hacer cualquier cosa, subir el oxígeno. Luego os he puesto tips, podemos seguir si quieres, Virginia. Os he puesto ideas de cosas que hacer con el oxígeno, pero en la ducha se puede uno poner el oxígeno, ya os lo contaré. Entonces, desarrollo de las sesiones, pues lo que hago es evaluar el estado físico de cada paciente, la saturación de oxígeno, el cansancio. Tengo gente que la acaban de trasplantar y todavía no se ha acostumbrado a hacer deporte. Entonces, es verdad que hay gente recién trasplantada que a lo mejor tiene un poco de disnea porque ha estado mucho tiempo esperando y no tiene esa capacidad. Entonces, pues los objetivos son realistas. O sea, no es que yo diga hay que hacer esto y esto, que muchas veces parece así, sino que la persona que trabaje conmigo esté contenta de poder decir, oye, pues cada 2 semanas veo a Irene y hoy he hecho esto, o hoy he hecho lo otro, pero que vosotros mismos podáis fijaros objetivos realistas, que a lo mejor estar con oxígeno, pues decimos, jo, no puedo irme de vacaciones a la playa, pero a lo mejor puedo irme a balnearios. Yo me iba a balnearios con mis padres a 2 horas de Madrid y estaba perfectamente con oxígeno, pero podía bañarme en las aguas termales, no sé qué, llevaba mi oxígeno cargado y era muy agradable. Entonces, intentar que la vida se nos haga más agradable, que ya bastante complicada es. Y nada, os he puesto aquí también revisión de la historia clínica. Lo que yo hago es mirar cómo estáis, ¿no? Evidentemente, ahí no actúo en lo que dice el médico, pero un poco saber dónde me muevo. Y bueno, he puesto adaptar los elementos necesarios en cada casa, porque es verdad que mucha gente no se da cuenta que tener oxígeno en una casa, que luego lo que ha dicho Carlos del concentrador, que hay que llevarlo de un sitio para otro, por ejemplo, tener alfombras, hay que quitarlas siempre. Las alfombras además tienen ácaros que pueden dar alergia. Este tipo de cosas no empezamos a hacerlas hasta que no nos toca. Pero si podemos preverlas, seguir pensando que es más cómodo, pues que no haya nada que nos fastidie, pues se podría hacer. Entonces yo eso siempre lo miro. Luego, bueno, esto es un poco lo mismo. Luego, bueno, lo primero no os lo leo, pero luego trabajar con el cuidador principal. Tengo varios pacientes que trabajo, o a veces hablo con el cuidador principal, madre, padre, pareja, a veces hago sesiones aparte y va súper bien, porque muchas veces las dudas que tenemos nosotros como pacientes no las tiene el cuidador. El cuidador muchas veces quiere saber qué pasa que si tiene mal humor, qué pasa si el oxígeno líquido se sale. ¿Cómo hacemos? Lo del oxígeno líquido lo cuento porque estaba viendo el vídeo y a mí una vez en un balneario yo tenía oxígeno líquido, fue hace pues 4 años y por la patología que tenía o porque ya había tenido oxígeno líquido antes, a mí no me pusieron el concentrador. Ahora los concentradores son más cómodos, eso sí que es verdad. El caso que lo intenté cargar, como ponía en el vídeo, la válvula se salió y me salió todo lo que es de la nodriza, se salió todo el oxígeno líquido que había. Imaginaros la habitación, es que no tengo fotos, evidentemente, pero la habitación toda blanca, llena de oxígeno, respiramos muy bien un ratito, me quemé la mano y, bueno, nada, enseguida. En estos casos, muchas veces, como yo estaba en un balneario, tenía la mochila llena. Entonces me puse en la mochila y enseguida, la verdad es que no tardaron nada, te traían también lo que decía Carlos de las bombonas, pues muchas veces cuando tenemos oxígeno líquido, te traen la nodriza y generalmente una bombona de esas, por si acaso, para emergencias. Entonces estuve con la bombona y luego me trajeron otra nodriza. Entonces, bueno, os digo que pasa, que son cosas que ocurren, que llenar el oxígeno líquido, no sé si alguien lo tiene por aquí, pero no es tan fácil. Mi padre no era capaz, es así. Pero bueno, que se puede. Otra vez, a mí, cuando volvía de Mallorca, que vivía allí, me vine a Madrid, yo tenía el concentrador de oxígeno líquido, el pequeñito, se volcó porque en el avión no lo puedes llevar, el líquido, y entonces vinieron los bomberos, fue todo un número porque se pensaban que era una bomba. Bueno, salía todo el oxígeno por todas partes. Pues bueno, que sepáis que a todos seguro que os han pasado cosas y que no pasa nada. Que la gente, por suerte, por desgracia, con el COVID nos ven con el oxígeno y están más acostumbrados. Así que nada. Bueno, nada, lo que os cuento en la siguiente de... Lo que me estoy dando cuenta que a mí dar estas charlas, estar con pacientes, lo que más me gusta es ver que la gente ya coge confianza para salir a la calle, que parece una tontería, pero hay gente que es como voy con el oxígeno y encima me pongo la mascarilla. Yo, ya bastante difícil es llevar el oxígeno, cargar con él. Lo ideal es intentar normalizarlo y de verdad que no sé, yo es que me doy cuenta que en el 2008, cuando yo lo llevaba, sí que la gente me miraba, pero ahora es que hay muchísima gente con oxígeno. Entonces, pues para mí creo que hay que normalizarlo. Luego cada uno me contaréis historias. Pero bueno, y ahora la siguiente sí que os cuento cosas que hice yo cuando estaba con oxígeno.
Entonces, pues, ¿veis? Este fue que me fui a ver Leitmotiv, el programa, y es verdad que cuando vas con oxígeno, igual que en el teatro, no sé si habéis ido, te cuidan mucho, te preguntan dónde puedes estar, qué necesitas, qué no necesitas, y es verdad que el que va a impulsos hace ruido, pero yo he ido a conciertos en el auditorio que al principio la gente se gira, pero al cabo de un rato, como es un ruido continuo, nadie te dice nada. De hecho, es que yo creo que la gente tiene bastante, el otro día lo hablaba con una paciente, que la gente tiene, no sé, como mucha empatía. Entonces, que no pasa nada, que hay que salir, aunque solo sea a tomar una, no sé, una Coca-Cola o lo que sea. Luego otra, esta es la siguiente, sí que, esto es en balnearios. Entonces, aquí sí que quiero insistir en ello. El oxígeno sale igual, aunque se moje la goma, el oxígeno sale, ¿vale? Entonces, con la humedad siempre respiramos mejor. Y aquí este es, bueno, no puedo señalar, pero lo veréis. Lo que es verde era una bolsa estanca, de las que, sí, gracias Virginia, una bolsa estanca de las que se usan en buceo y demás, entonces ahí dentro tenía el oxígeno líquido y lo ponía encima de este flotador, que es un flotador de niños, esto es una cosa que se me ocurrió del Decathlon, y no se ve el cable, pero bueno, llevaba el oxígeno y lo llevaba encendido. Yo creo que aquí estaba el 3, a la época lo llevaba el 3 más o menos. No os digo que estuviera 20 horas en el agua, pero sí que me bañaba y estaba con el oxígeno y no tenía ningún problema en estar allí y vamos, perfectamente. Y luego la siguiente, esta es más sencilla, esto simplemente es para enseñaros sobre todo que yo me compré, con el oxígeno líquido pesa bastante, entonces me compré una mochilita, esta es una mochilita del colegio de los niños, que iba con ruedas. Los concentradores sé que tienen que estar como que les entre el aire de fuera, pero os podéis comprar esta mochila y dejarla abierta, bueno, esta, cualquier mochila de colegio y dejarla abierta, podéis ingeniarosla como queráis, porque es verdad que llevarlo, aunque son 2,5 kilos, cuando tenemos la saturación de oxígeno bajita, cuando no tenemos mucha fuerza en las piernas, que pues es verdad que cuesta. Entonces yo sí que os recomiendo que intentéis coger algo con ruedas, que es mucho más cómodo. Este es mi primo y lo que os pongo aquí, o sea, un paseo por el Retiro, yo porque vivo en Madrid, me da lo mismo, un bajar al bar de la esquina. Es decir, hay pacientes que están que está muy bien, me ha mandado Yolanda, pero no he podido ponerlas ya, fotos de pacientes que están con una moto de estas eléctrica. Entonces, con la moto eléctrica pones el oxígeno delante y te puedes ir a dar un paseo. Es decir, que muchas veces nos cuesta caminar y dar 3 pasos. Creo que lo he puesto en la siguiente diapo. Pero, bueno, no más adelante, pero vamos, que hay que intentarlo. Esto quería contároslo, porque son cosas que no se cuentan, que no se saben hasta que uno lleva oxígeno, que parece que no ocurren y que ocurren a todo el mundo. Hacer la cama cuesta mucho. ¿Por qué? Porque el agacharnos, ponernos así, aplastar el diafragma, ya tenemos poca capacidad pulmonar y cuesta mucho. No quiero decir que no se haga la cama, quiero decir que nos podemos sentar, tener un edredón que es cómodo o que nos ayuden y hacemos otras cosas. Yo cocinaba sentada, evidentemente me ayudaban, pero hacer cosas sentado, poner el oxígeno al lado e intentar hacerlas, se puede hacer. Todo lo que sea, yo sé que hay gente que le gusta hacer yoga y demás, es verdad que yo lo intenté, pero el ponerse boca abajo aplasta mucho el diafragma y cuesta mucho más. Entonces es mejor intentar hacer otras cosas que sea sentado, ensanchar, intentar hacer pesas y ensanchar toda la caja torácica, cosas que no nos lleven a aplastar el diafragma, ¿vale? Lo que os he contado antes del mal humor, pues el dióxido de carbono, el tener hipercapnia, nos da más mal humor. No justifica que tengamos mal humor, tampoco es eso. Pero bueno, y muchas veces sé que no podemos dar 2 pasos, pero yo tengo muchos pacientes y tengo que reconocerlo que lucho, o sea, que estoy ahí en una lucha en plan, ¿has hecho algo hoy? Bueno, sí, digo, ¿qué has hecho? Ponerme en la pedalina, digo, es que eso, quiero decir que el crear nosotros masa muscular nos hace mucho bien, es igual que todo el mundo que hace un poquito de deporte. Yo no era de las que hacía deporte y desde que estuve en la segunda espera me di cuenta que aunque hiciera muy poco, las endorfinas que crea el estar una horita, pues es que hay un montón de cosas ahora online. Hay muchos fisios online que lo hacen. Yo tengo ahora con un entrenador online de la Fundación, bueno, de Respiralia, los de Baleares. Entonces, si podéis, hay mucha gente adaptada y entonces, si queréis poneros vuestra tele, vuestra serie, me da igual, pero intentar moveros. O sea, sé que cuando estás con oxígeno, por ejemplo, hacer el levantarte y sentarte en una silla cuesta mucho. Pues a lo mejor levantar las piernas, hacerlo 2 veces, sentarte, pero planearte por lo menos 20 minutitos al día de hacer algo. Y algo no es pongo la mesa, algo es
salgo abajo, doy 10 pasos, me siento en el banco. Doy otros 10 pasos y me siento en el banco. Y si a lo mejor un día solo puedes dar 20 pasos, son 20 pasos, pero ya has salido de casa. Un poco esa idea la que yo insisto. Bueno, lo que os digo, pues eso, actuar. El darle vueltas, yo lo hago por las noches, a veces doy vueltas a las cosas, no me sirve de nada. Enredamos. Entonces, lo que os digo, no grandes cosas. Tengo muchos recuerdos antes del trasplante de bajar, cerrar los ojos y que me diera el sol en la cara. Es una tontería, pero todos los que estamos con oxígeno o mal, pues hay una cosa buena, que valoramos las pequeñas cosas. Y nos cambia la cabeza, agradecemos mucho que la gente nos cuide y entonces es buscar lo que os venga bien. Yo iba al fisio muscular 2 veces, o sea, 2 veces al mes, porque es verdad que los músculos se te contraen y el que te relaja la musculatura, tú llevas tu oxígeno, te relaja la musculatura tal, estás de mejor humor. Entonces, todo lo que os pueda hacer bien, pues eso, enfadarnos, pues nos pasa de vez en cuando, pero no nos sirve de mucho. Así que poder actuar, intentar hacer todo lo que podáis, de verdad. Sé que insisto mucho, pero es como la gran idea. Bueno, trucos para casa. En mi época, claro, es que Carlos lo ha dicho, en mi época no había largaderas de 14 metros. Por lo que he entendido, ahora sí. Yo pedía 2 de 7 y lo unían como una unión y me iba perfecto. Aunque las casas no sean muy grandes, sí que viene bien unirlo. Luego lo del baño, que es lo que os iba a contar antes. Ducharse con una banqueta en el baño. O sea, es comodísimo. Yo tenía una de estas de chino, la ponía en el baño, me duchaba y luego también cuando salía me sentaba en el váter y me secaba. Entonces, haceroslo fácil, haceroslo muy fácil. Y cuando os duchéis, subiros un poquito el oxígeno, porque te cansas bastante. Y luego dormir o recostarse con varias almohadas, es decir, un poquito elevados. Siempre tenemos poca capacidad pulmonar. Se puede elevar la cama poniendo libros debajo de las patas de la cabecera, es una opción ponerla así, o poneros varias almohadas, pero no justo en el cuello, sino desde aquí atrás, ¿vale? Entonces, fácil 3 o 4 almohadas. Para dormir viene muy bien. Para luego estar así tranquilos también. O sea, intentar estar, si estáis acostados, pero bueno, por lo menos estar un poquito más levantados. Y los viajes. Entonces, aquí, todo lo que ha contado Carlos, el vídeo. A ver, yo me fui a bastantes balnearios, porque con el Inserso, la verdad es que como teníamos lo de la discapacidad, a pesar de que soy joven, pues podías ir a balnearios. Entonces, los balnearios son muy cómodos porque vas a un sitio, tienes todo incluido e incluso también puedes hacerte los masajes, puedes hacer bastantes cosas. Entonces, vienen muy bien. Importante, prepararlo con 2 semanas antes, lo que ha dicho Carlos. Informe a la compañía de oxígeno y sobre todo el informe del médico, del neumólogo, donde pongan los litros de oxígeno al día. Porque es verdad que a veces si no lo pone, te mandan pues a lo mejor algo que no es o en vez del concentrador solo la botella. O sea, eso hay que tener bastante cuidado. Y luego llamar al sitio antes de ir. Es decir, si os vais un lunes, llamáis el lunes anterior. Suele llegar como 2 días antes. El que pasa del oxígeno lo lleva como 2 días antes. Pero aseguraros el día antes de salir, llamáis a ver si ha llegado. Por lo menos tiene que llegar un día antes. Como vais de otra comunidad, siempre es un poco complicado de... Claro, tú al que te lleva el oxígeno a tu casa ya le conoces. Sabes quién es, cómo se llama, si tienes un problema tienes el teléfono de urgencias. Pero al nuevo que vayas, te vas a otro sitio, La Rioja, tal, no le conoces. Entonces, intenta conseguir el teléfono de esa persona o el teléfono más directo y que no os dé vergüenza, porque da tranquilidad saber que vas a un viaje, esto os hablo dentro de España, y que está todo listo. Llevad, como ha dicho Carlos, el informe. Ahora sí que respondo a la que lo he visto antes. Yo me fui a Berlín justo después del trasplante y, claro, llevaba un montón de medicación. Entonces me llevaba una maleta de mano porque no la facturaba y lo que hice fue llevar el informe en español con todo el informe médico y tal, firmado por mi médico, y luego simplemente traducido al inglés. No te preguntan nada más, pero traducido al inglés para que ellos lo puedan leer, ¿vale? Entonces lleváis los dos, no hace falta que esté oficializado y todo eso, no os volváis locos, pero sí que llevad los dos, ¿vale? Bueno, os lo cuento aquí, la siguiente es para contaros una cosita. Viajes, sí, es un poco viajes al extranjero. Sobre todo estoy pensando en viajes en avión. Los viajes en avión son un poquito complicados con oxígeno líquido. Con oxígeno líquido no se puede llevar el oxígeno puesto en el avión, ¿vale? Con concentradores sí. Yo vivía en Mallorca y los alemanes, ingleses y tal,
pasaban el oxígeno líquido y luego se lo ponían en el avión. No me preguntéis cómo lo hacían, porque es verdad que en el escáner, si lo tumbas, empieza a salirse. Entonces, bueno, lo hacían, no me preguntéis. Las compañías de vuelos. He tenido de todos los colores. Llamé a Iberia hace no mucho para una paciente que sí que se puede llevar, luego que no. Entonces, yo no he viajado nunca fuera de España con oxígeno, pero sí que con el concentrador no hay problemas, ¿vale? Simplemente tenéis que avisar. Os recomiendo también que cojáis lo de ayuda al viajero, los que son las chaqueta verde, bueno, no sé si son chaqueta verde, bueno, los que hay de discapacitados, no, van de amarillo, es verdad, en los aeropuertos. Hay que pedirlo un día antes, os van a buscar, os dejan en la puerta del avión, porque a mí me lo hacían cuando iba cuando estaba malita, porque venía de Mallorca a Madrid. Subís los primeros o los últimos al avión, es comodísimo, y lo mismo, os tratan muy bien. Entonces, probando. Esto con supuesto viajes al extranjero. Aquí discrepo con Carlos porque como yo soy enfermera de sanidad exterior, a ver, la información válida para si queréis viajar a cualquier país es en sanidad.gov.es. No he podido poner el link directo, pero bueno, si no, le preguntáis a Virginia o a mí. Os metéis en esa dirección y buscáis los centros de vacunación internacional. Y ahí nosotros os diremos las vacunas que hacen falta. Lo de exteriores, simplemente os dicen, si os vais de viaje, que os apuntéis como una web, pero de sanidad es mucho más fiable las enfermedades que hay, lo que no hay. De todas formas, que a veces si no, voy muy rápido. Antes de iros a cualquier sitio tenéis que hablar con vuestro médico que os dé permiso. Yo muy lejos no viajé, mi hermano viajó a Puerto Rico sin oxígeno y luego se le complicó la vuelta porque estaba más malito y tened siempre claro que el que decide si subís a un avión o no es el piloto. Entonces, si lleváis todos los papeles, todo bien, con lo de discapacidad, o sea, con la ayuda, tal, no hay problema. Pero llevad todo en doble, llevad lo que ha dicho Carlos, vuestra medicación siempre en mano, no la facturéis por si se pierde. Y nada, si lleváis oxígeno, el concentrador, ningún problema, llevar las baterías si es un viaje largo y ya está. O sea, que no os preocupéis, pero que si tenéis dudas me llamáis porque hay que hacerlo con tiempo, con calma, es decir, que no os limite el tengo oxígeno. Bueno, tengo oxígeno, pero puedo hacer viajes por España, ¿por qué no voy a salir? ¿O por qué no voy a ir por Europa en coche si no voy muy lejos y me llega la cantidad de oxígeno? Eso os lo ha dicho Carlos y yo creo que todos lo sabemos. Yo sabía que a mí el oxígeno líquido me duraba 3 horas, no me duraba más. Entonces, iba a un sitio y a las 2 horas y media veía que le quedaba una rayita, me volví a casa, si estaba cansada, porque solemos estar cansados, descansaba, o si no, lo rellenaba y me volvía a ir. Entonces, con el concentrador es más fácil porque lleváis las baterías. Vosotros lo vais viendo, pero pensad eso, en no quedaros sin oxígeno. Yo me quedé sin oxígeno una vez, eso sí os lo contaré, en una casa de una amiga en Fuencarral Pueblo, al lado de La Paz. Bueno, pues llamamos a la ambulancia y la ambulancia no venía con oxígeno. O sea, no está en su... A no ser que digas, me estoy muriendo, vengo, no lo considero una urgencia vital. Tuve que ir yo a rellenar mi oxígeno. Entonces aquí me pongo un poco tremendista justo en el otro lado, pero que calibréis lo que hacéis y lo que no hacéis. Pero una vez que lo hagáis, que no os cortéis. Yo he hecho muchas cosas de quedarme sin oxígeno un rato, me ha bajado la saturación. No os lo he dicho en este petit comité. Pero ocurre, nos pasa a todos y llegáis lo más rápido posible. En los hospitales, os lo digo para los de oxígeno líquido, hay nodrizas de estas grandes. En el Puerto de Hierro hay, el 12 de octubre también, Princesa también. No me sé los sitios, pero los que tenéis oxígeno, preguntadse a vuestro neumólogo y quiero decir que si os pilla por la calle que tenéis que cargarlo, en los hospitales hay. Es una idea que a mí me vino bien saberla. Entonces, bueno, que lo sepáis. Y nada, voy un poco rápido, si no, pero bueno, nada. Esto es la vida espera, lo que hacemos además de lo que os he dicho, el coaching con pacientes y pues nada, sobre todo con el COVID, pues tuve que parar de hacer todo esto porque evidentemente no pudimos. El año pasado sí que dimos una charla con Vita al Aire, pero que, pues nada, la idea después de haber pasado 2 trasplantes es dar charlas de superación pues en empresas y demás, porque es verdad que cuando cuentas estas historias y la de todos vosotros, me imagino, con oxígeno, pues son historias de superación, la verdad que es así. Y bueno, cada año pues voy a dar la vuelta a nado a la isla de Formentera por etapas, no os volváis locos, que lo hacemos cada año con Respiralia, la Fundación de Baleares. Y bueno, es para dar visibilidad a la fibrosis quística y un poco a todo esto. Y aparte porque a mí me encanta nadar. Este año no os he puesto el vídeo nadando, pero bueno, igual que el vídeo del balneario, pues yo nadaba con oxígeno. Se me ha olvidado ponerlo, si no ya os lo mandaré o se lo pedís a Virginia.
Y nada, otra cosa que sí que hacemos, que es muy chulo, es ir a colegios y dar charlas. Porque la verdad es que la gente es muy receptiva a lo de donación de órganos, trasplante. Entonces, bueno, me gusta mucho. Así que nada, esto sí que. Y bueno, igual que se ha puesto en otra diapo, pues a mí lo que más ilusión me hace es cuando veo, y esto me está pasando mucho ahora, que cuento cosas y a la semana me dices, jo, pues he hecho esto y he aprendido un montón de lo que me has dicho, o se me ha ocurrido. Pues el otro día, creo que está por ahí Cristina, pero no sé si anda, me dijo, jo, pues es que la verdad lo que me has dicho de pensar más las cosas positivas que las negativas, o cosas que se pueden hacer y que no, que todos tenemos momentos de bajón, y yo los sigo teniendo y los seguimos teniendo todos, pero por lo menos pensar que, bueno, pues me toca estar con oxígeno, pues voy al cine, que parece una tontería, pero son 2 horas que no pienso en estoy con oxígeno. O voy a, no sé, yo muchas veces decía, oye, pues que soy coqueta, y digo, pues me voy a hacer las uñas. Pues el rato que estás allí, estás con la chica, te pregunta tal cual y no piensas en ti. No lo sé. Son cosas que a mí se me ocurren, que a lo mejor, porque soy chica, se me ocurren este tipo de cosas, pero a lo mejor a alguien le, no sé, le apetece hacer, suele ir al fútbol, pues puedes ir a ver el fútbol. O sea, aquí es un tópico total, pero no lo sé, que no dejéis de hacer lo que soléis hacer siempre. A mí me parece que se pueden hacer muchas más cosas de las que pensamos. Entonces, bueno, es un poco esta idea. Y nada, lo último que os he dejado son mis datos, pero yo creo que si los necesitáis, pues me preguntáis o se lo pedís a Virginia. Y no sé, que igual me he acelerado mucho, pero bueno, prefiero que me preguntéis, que siempre me parece más interesante. Bueno, Irene, muchísimas gracias. Todo me gusta escucharte, de verdad es que es una pasada. No, para mí, vamos, vas en su justa medida. Todos los consejos prácticos es que supera cualquier cosa que nos podamos imaginar. El tener el lujo de tener a alguien como tú, que ha pasado por la experiencia de sufrir 2 trasplantes y que ahora cuenta la experiencia de esta manera, me parece que es súper práctico para todos y para los pacientes. Es que es un lujazo Igual tenerte. digo cosas que no debo, ya lo sabes, pero bueno, yo intento, Yo que sea lo práctico. os recomiendo que sigáis a Irene en redes sociales. Yo la sigo en Instagram, que lo tiene ahí puesto en la @lavida.espera, y es una pasada. Va a ponerse las vacunas, te cuenta cómo se tiene que poner no sé qué medicación, lo explica, súper práctico, y la verdad que a mí me parece utilísimo, que yo creo que no hay nada igual referente a eso, a los pacientes de fibrosis quística y con oxigenoterapia en general. O sea, que os lo recomiendo 100%. Ella os decía antes gestos que nos cuestan, como el hacer la cama. Pues nosotros, por estar en nuestro taller, hoy vamos a tener un detalle con vosotros, que es que en Vitaler tenemos una guía específica de qué gestos podemos hacer para ahorrar oxígeno. Por ejemplo, para hacer la cama, cuál es la posición más correcta, o para ponernos los zapatos, para no presionar, efectivamente, como decía Irene, la zona del diafragma, que hace que nos falte más el oxígeno. Así que ahora, al terminar el taller, os pasaremos un pequeño cuestionario de valoración para que nos digáis qué os ha parecido y temas que os gustaría que tratásemos, y os vamos a pasar esa guía que seguro que os resulta muy útil. Y ahora quiero dejar unos minutitos para responder dudas. Voy a dejar de presentar por aquí y no sé, en el chat a ver si había alguna pregunta que nos haya quedado por ahí, porque vi la que decías tú del informe, que nos decía Marcela, que quién se encargaba de hacer el informe en inglés. Lo que tú decías, en principio no tiene que ser una declaración, una traducción jurada, ¿no? Pero se puede hacer incluso hay plataformas en internet que son traductores automáticos, está el DIL, Sí. o cosas Lo único así. que es verdad que es un lenguaje muy técnico, entonces a veces Claro. cuesta. Yo me lo hice yo y luego tengo un amigo que vive en Londres que lleva un montón de tiempo, entonces sí que dije, ostras, pues tradúcemelo tú, porque es verdad que el lenguaje técnico cuesta un poco. Pero es verdad que a mí en Berlín, o sea, es que casi me lo miraron, pero como, bueno, ¿sabes? Que cuando ya ven que, primero, si vas con oxígeno no te ponen ni una pega. Vas con la silla de ruedas, menos. O sea, de hecho, con la silla de ruedas siempre tienes prioridad para pasar. Me ha gustado lo que ha dicho Carlos del barco, porque yo es que no viajé en barco, pero es verdad que yo creo que no te ponen muchas pegas en el barco y lo mismo, te dan facilidades. Pero es lo mismo que en el avión. El que manda es el capitán. O sea, tú cuando, yo os lo cuento por sanidad exterior. Yo cuando subía como enfermera de sanidad exterior a un barco, estaba en otro país. Y el país era el del barco o el del avión. Y el que manda en todo es el capitán o el piloto. Os lo digo para que no se os olvide, que al que tenéis que ir es a él. Si pasa cualquier cosa,
pedís con el capitán o el piloto, ¿vale? Efectivamente. Por si acaso, de todas formas, os he puesto abajo el link a un traductor que hay en internet que es bastante cómodo porque puedes poner un texto grande y nosotros lo utilizamos dentro de la empresa y no está mal. Para cosas técnicas de oxigenoterapia y demás, lo coge bastante bien y eso es bastante fácil. Lo ponéis ahí, pegáis el texto en la parte del idioma en español y os lo traduce al idioma correspondiente. A ver qué más nos decían por aquí. Bueno, nos daban las gracias por el taller, gente que se ha tenido que ir. Qué bien, nos contaban eso, la actitud, qué buena es. Y bueno, Esta vez sí es fea. Paula había levantado la mano, pero no, se la ha vuelto a bajar. No sé si ha sido por confusión. De todas formas, eso, yo recomiendo que aprovechéis cualquier duda, cualquier cosa que se os ocurra. El lujo de tener aquí a Irene y a Carlos, que nos pueden resolver tanto la parte más práctica como la más técnica. Aprovechad para preguntar lo que os surja. No os dé vergüenza, que no hay ningún problema. Yo es que veo a algunos, solo veo a 6, veo a gente con oxígeno, lógicamente, así que no sé, lo que penséis, a mí si no se me ocurren cosas y a Carlos seguro que también, que siempre se nos ocurren. Y no nos da las ideas también. A mí se me ha ocurrido duda, o sea, he insistido mucho en lo del pulsi, no sé si todo el mundo tiene pulsioxímetro. José Luis activa el micrófono, ¿quiere preguntar algo, José Luis? Bueno, pues te voy a silenciar porque si no nos oímos con eco, ¿vale? Si quieres hablar, sin problema, nos dices y activas el micrófono. Pero te tengo que silenciar un segundo. Decías lo del pulso, Irene, sí. Decía lo del pulsi, sino que lo escriba, que nos va igual. Ah, vale. Decía lo del pulsi porque es verdad que todo el mundo con el COVID se ha comprado el pulsi. Carlos ha dicho, es que me ha apuntado aquí, lo de la saturación por debajo de 90, tal. Es verdad que cuando llevamos el oxígeno nos ponemos un poco obsesionados con el pulsi. Es verdad, yo lo reconozco. Entonces, yo cuando los pacientes no los tengo online, sino que voy a verles, siempre lo que hago es dar un paseo con el pulsi puesto. Y entonces, todos nos creemos que estamos mejor de lo que estamos. Porque subes una cuestecita con el oxígeno al 2 y te baja a 88. Que no pasa nada, que no es el fin del mundo. Pero que sepamos en el rango en el que nos movemos para decir, vale, pues entonces voy a caminar tal, pues me lo subo al 4. Que aunque el médico te lo haya pautado al 2 y el esfuerzo es a 4, pues a lo mejor si el esfuerzo tú ves que aguantas y tu cuerpo aguanta, cuando ya llevas 20 minutos, a lo mejor te lo puedes subir al 5. No pasa nada. O sea, no sé, Carlos, ¿hasta cuándo va el concentrador? Que igual yo estoy aquí. Sí, los concentradores portátiles hasta 5 pulsos llegan. Vale, pues que no pasa nada. Y hay unos nuevos ahora que llegan hasta 6 pulsos. No sé. De los de colgar y de los de las ruedas llegan hasta 6. Vale. Yo creo que José Luis nos quiere contar algo, no sé. Voy ahí, que sí que no. No, ha silenciado. Mira, Paula nos dice, un segundito que se me va el chat aquí. Yo quería saber por qué no se proporcionan cargadores externos para poder cargar de 10 a la vez. Silencio a José Luis un segundito mientras Carlos nos responde. A ver, en un principio, si el paciente lo precisa, sí que se dejan. Es verdad que estamos ahora en un momento un poco complicado con el tema de las baterías de litio porque, pues bueno, vienen de Ucrania y es verdad que estamos teniendo con esos serios problemas. Cuando un médico nos solicita una doble batería para un paciente, siempre intentamos dárselas. De hecho, aquí en Valencia, hablo de Valencia porque yo estoy físicamente aquí. Cuando nos solicitan, hay veces que pacientes que necesitan una doble batería para hacer un viaje, se la dejamos. O sea, es decir, sí que con la condición de que cuando vuelva nos la devuelva, ¿vale? Pero sí que intentamos facilitar estas cosas. Y ya no solo un viaje, sino pues la comunión de un nieto o Es decir, cuando hay un evento y son cosas puntuales que se necesita, intentamos dejar todo lo para que se pueda hacer ese evento sin problemas. Pero ya digo, sí que es verdad que... entrar aquí porque una pregunta. Se nos ha colado por el sonido de alguien. Bueno, pues eso, que sí que intentamos en la medida de lo posible intentar satisfacer las necesidades de los pacientes. Efectivamente. Jacinto, pero no sé si querías decir algo.
A ver, Nina nos dice dónde se puede comprar una batería para tener de repuesto, porque a su vez Paula dice que la solicitó hace 1 año y medio y que le dicen que no le proporcionamos ese cargador, que tiene que cargar por medio de la máquina. Vale, vale, sí, es que no había llegado a entender bien la pregunta. Es decir, sí que es verdad que hay máquinas que sí que tienen, o sea, que sí que hay un cargador extra aparte que se puede cargar, pero la mayoría se cargan a través del dispositivo. Es decir, lo que sí que se puede es tener el dispositivo cargado y si tienes 2 baterías, tener una cargada y luego la otra cargarla, pero sí que se cargan, la mayoría de veces se cargan a través del dispositivo. Que yo sepa, solamente hay un dispositivo que tiene uno de los concentradores portátiles, pero que es verdad que no es el que más autonomía da, que tiene un cargador que lo puedes cargar sin estar conectado al equipo. Mira, eso me lo aprendo yo. Me viene bien. Creo que José Luis, ¿no? José Luis ha levantado la mano. Cuéntanos, José Luis. Vamos a ver, si yo me suspendo el tratamiento 6, 7 días de oxigenoterapia, ¿qué consecuencias tiene para mí? No sé si tú o yo. Bueno, yo contesto lo que sé. O sea, hasta aquí, como Carlos y yo soy enfermera y tú eres fisio, así que nos quedamos un poco. Pero, o sea, mi duda es, ¿por qué lo suspenderías si te vas de viaje? Por Supongo. por viaje y no cargar con la máquina de 14,5 kilos. Pero la máquina te la pueden llevar a donde estés. Es decir, yo lo que hacía era oxígeno líquido, era la nodriza, y me la llevaban a donde iba. Era un hotel, una casa, entonces... Ya. El procedimiento ya le he investigado y es complicadito. Pero aparte de eso, es estar itinerante, es hacer una ruta de cogerte la Mariña Lucense y recorrértela. Vale, y con la... Ahora le pregunto a Carlos. Y con la de... O sea, tú llevas concentrador. Lo mío sí es el aparato, el del medio, la exposición que hacéis de los 5 aparatos, el eléctrico del medio, que pesa 14,5 kilos. A ver, bueno, lo primero, a mí lo que me preocupa es que, no, o sea, depende de tu estado de salud, es decir, si realmente puedes estar estos días. Soy nuevo. Me lo han puesto el día 22 de julio de este año. Claro. Pues, ¿Y lo llevas siempre? La duda. ¿La llevas siempre el oxígeno o no? Sí, me le pongo las horas. Bueno, no llego a las horas porque son 15 horas las que me han mandado al 2 y no necesito ni Ventolin, ni Astromed, ni otro refuerzo. Quien te tiene que responder eso tiene que ser el médico que conoce tu estado de salud y sabe si puedes estar esos días sí o no sin el oxígeno. Yo lo veo un poco arriesgado porque, es decir, probablemente en ese viaje pues te vas a mover más de la cuenta y probablemente hasta esas necesidades de oxígeno igual hasta crezcan. Ya digo, por un lado deberías de hablarlo con el médico y luego pues intentar buscar, a lo mejor no puedes tener el oxígeno en todas las paradas que dices, pero a lo mejor en algunas sí. Y no sé, o sea, yo siempre soy el de la parte el de la parte del medio, o sea, es decir, ver dónde sí lo puedes tener y ver de qué forma poder paliar lo que no. Y así no es lo mismo estar una semana entera sin oxígeno que a lo mejor 2 días. A ver, la cosa yo te lo digo porque yo lo preguntaba cuando movía y es verdad, al final te lo tienes a 2 litros, son 15 horas, que supongo que serán las de dormir, que siempre es más cómodo. Claro, pero yo estoy con Carlos. Por la forma de oírte hablar, o sea, no es que no se pueda estar sin oxígeno, sino que los órganos se van deteriorando por estar sin oxígeno. Entonces, a la larga, yo creo que sería llevar el concentrador y las cargas y luego no sé si, igual no tengo ni idea, el que habéis puesto que es como de mochila intermedia, igual eso se puede hacer, pero eso no lo sé, no sé si se puede o no se puede, que igual no fuera tan pesado. Exacto, sí, igual es decir, ya digo, eso lo hemos hecho también muchas veces, es decir, que a lo mejor no está pautado porque habitualmente no hace falta, pero para un viaje pues se deja durante ese tiempo ese equipo. Claro, que es el que pesa menos, José Luis, pero eso lo puedes hablar con Vitalaire y con el médico.
O sea, eso es el médico dar orden a Vitalaire. Exacto. Sí, sí, ¿no? Vale. Sí. Sí. Sí, siempre que vayas a hacer un viaje, es lo que os hemos dicho Carlos y yo, es el informe del médico que ponga cuántas horas lo necesitas y si son 24, 24, si son 15, 15. Pero decir, cuando vayas al neumólogo, decir, oye, quiero hacer este viaje, puedes que me pongan este para el viaje, pero sí, lo tiene que mandar el médico porque si no, Vitalaire, no, vamos, cualquier empresa no lo puede hacer, yo No. creo. Ajá. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Damos paso a Jacín, que también nos había levantado la mano. Adelante, Jacín. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, mire, yo no, hace poco que me descubrieron algo que llevaba ya muchos años quejándome de la falta de respiración. Y resulta que al final me hicieron un TAC de tórax y qué sorpresa. Dice, tienes un pulmón de corcho. Y entonces, claro, fui a una neumóloga y resulta que me dijo que era culpa, yo tuve psoriasis en su momento y me dieron una medicación, unas inyecciones y resulta que me dicen que las inyecciones también me perjudicaban el pulmón, más la psoriasis, más no sé qué. Total, que claro, ahora lo que me proponían, y yo no me he dejado, es de unas pastillas que hay que no saben el resultado final, si puede ser bueno o malo, pero de entrada me hizo una lista la doctora de que podía provocarme una irritación de la piel, tendría que ponerme ungüento contra el sol, no podría salir de no sé dónde, pero dije, ¿y esto me va a curar? Dice, no lo sabemos. Digo, pues entonces no me las quiero dejar poner. Y lo único que me dieron fue el oxígeno, ¿no? Me dieron uno de fijo para la casa, de esos que han enseñado aquí, y otro de portátil, este que pesa un poco más. Pero solamente me dieron un papel que con el de aquí casa, que lo pusiera a 1,5 litros. Y el otro a 2,5 para poder salir. Pero ni me hablaron de tiempo, ni de horas, ni de nada. Y claro, yo lo voy alternando y no sé si lo hago bien o mal. Tengo una cosa que más o menos me dice, pues ahora estás a 95, ahora estás a 77 y siempre procuro cuando veo que, claro, me falta la respiración, me ahogo, no sé qué, y entonces me conecto al oxígeno. Ahora mismo lo tengo conectado con el de aquí de casa. También hay una cosa que es lo que me llama la atención, dijéramos, desde que, no sé, hay momentos que estoy aquí en casa, aunque lleve el oxígeno tal, y me falta la respiración. Y esto me han dicho que es la humedad del aire que me está perjudicando. ¿Puede ser? Carlos, tú o yo. Bueno, yo digo una cosa y tú tu parte fisio, que también. A ver, Jacinto doy por hecho, ¿no? Supongo. Lo ponía Jacinto. Sí. Vale, encantada. Yo te cuento. Supongo que es fibrosis pulmonar, por lo que dices. Imagino, pero no lo sé. Sí, me ha dicho algo así parecido, porque Vale. llevaba Te muchos cuento hasta años quejándome. Vale, te cuento hasta donde sé como enfermera, que es lo mismo, que siempre decimos que no es nuestro campo. Ya. Yo creo que tienes que ir al neumólogo, pero que te haga otro informe en el que te ponga. Yo, por lo que me has contado, si te pone 1,5 en reposo no, 1,5, sí, en reposo, y 2,5 al salir o algo así, me da la impresión que es 24 horas. Pero que te haga otro informe y que te lo ponga y que te lo aclare. Porque es verdad, yo lo veo como habiendo sido paciente, que te dicen, vete a casa y te dan el informe y allá te apañes. Y a ti te falta saber exactamente cuántas horas te lo tienes que poner. Yo creo que te lo tendrías que poner siempre. Claro, esto, perdona, que te corte. No. Pero No pasa nada. claro, eso me lo detectaron el día 2 de enero. Y me hicieron la primera visita al cabo de 3 meses. Me dijeron que teníamos que hacer 3 pruebas. Una de la respiración, aquello que te ponen a soplar para ver Sí, lo de la soplar. capacidad. Otra, andar para ver lo que me cansaba. Bueno, hicieron la de respiración. Aquella, la enfermera que me lo hizo, muy amable y muy atenta, y me dice, hombre, no está tan mal. Veo que lo de esto bien.
Pero la de andar también, al cabo de 2 meses y pico hicimos la prueba de andar y bueno, cada 10 metros teníamos que parar y tal y cual. Pero la tercera prueba aún no me la han hecho porque vino el COVID que me di positivo y ya no me la pudieron hacer. Y una visita con la doctora, con la neumóloga. Y ahora me tengo una visita el día 25, pero telefónica. Y claro, Bueno, pero aunque sea telefónica, o sea, lo sí, ideal. ya le preguntaré, Bueno, pero pero esto para esto y para todo, es decir, Eso. hay que prepararse las visitas médicas, o sea, y Eso es. sí, sí. Apuntar. exacto, tenerlo todo, todas las dudas Sí. que se te ocurran, tenerlas apuntadas durante unos días antes, porque el médico luego nos ve 5 o 10 minutos, que es el tiempo que también el pobre puede y tiene para atendernos, pero si no tenemos nosotros bien preparada la cita médica, es complicado. Pero claro, luego a ver esto, que tardábamos tanto en visitar, consulté con otro doctor y este me descartó que tomara las pastillas estas. Dice, porque esto no está comprobado. Él se informó, las personas que hay en hospitales de fuera que los están comprobando, por edad y por esto, dice, no es aconsejable que te tomes estas pastillas. Porque yo tengo una edad, no sé si no lo creo que lo hayan podido averiguar, yo tengo 77 años. Y claro, ya no soy un crío. Y este doctor pues me avisó, dice, hombre, yo las pastillas estas están en prueba, no has asegurado que te vayan a curar nada. Y tal. Bueno, no sé. A lo mejor es que me estoy liando. No, pero es normal, Jacinto. Es normal, pero yo diciendo demasiadas cosas no, a lo la que ha vez dicho y todo. Carlos, Pero claro, es que claro, te encuentras un poco raro, indefenso, porque hemos estado durante casi va a ser 9 o 10 meses que me hicieron la prueba y aún estoy así esperando que me digan alguna cosa en concreto, ¿no? yo es lo que te ha dicho Carlos, Jacinto, es de apuntarte todo, aunque sea telefónica, y de hecho, si es telefónica y no te quedas tranquilo, tal, dile, perdona, aunque tarde tiempo, podemos hacer la visita cara a cara, y si no, también, aunque no sea especialista, el de cabecera, también puedes ir a ver al de cabecera o a la enfermera. A mí la impresión que me da es eso, que el oxígeno, pero es que no puedo sin saber tu informe ni nada, la impresión es que debe ser todo el día. Entonces, a lo mejor te falta un poco de formación de saber cuánto tiempo te lo pones, pero si te ahogas, desde luego que la sensación que tenemos todos los pacientes con oxígeno, cuando te ahogas es que lo necesitas. Eso está claro. Es que esto sí es verdad, te parece que, claro, ahora mismo tengo puesto el oxígeno, sí, pero si ahora, según cómo me lo quito y salgo, nada más que sea al pasillo de aquí, ando, según cómo, pues me falta la respiración, me ahogo. Pero ¿no tienes lo de la largadera de esa de 7 metros para pasearte con casa? Bueno, yo sería que lo llevaras. puedo tener la otra portátil, dijéramos, que aquella sí, tengo una que tiene un montón de metros de tubo que puedo llevarlo enrollado o yo qué sé cómo, ¿no? Sí, yo lo llevaba así, yo lo llevaba en casa y te lo enganchas al cinturón y te paseas con eso. También. O puedo coger el portátil y bajarlo en vez de 2,5, ponerlo a 1,5. No lo pero sé. si te mueves, o sea, si te mueves es a 2,5 y cuando no te mueves a 1,5. Piensa que en cuanto te mueves, te levantas, haces cualquier cosa, hay que subirlo. Esa es la clave. Ya, Y hay que subirlo unos minutitos antes de ponérnoslo, porque es decir, hay que también acostumbrar un poco al cuerpo. Es decir, que si lo tenemos que llevar a 2,5, déjatelo un ratito antes de ponerte a caminar al 2,5 y un ratito después de cuando te sientes, para que el cuerpo se habitúe. Vale, estos consejos es lo que agradezco que al menos digo, a ver si me sacan de estas dudas, porque es que no me dijeron nada. Me dieron, toma, te traerán esto, que me lo trajeron aquí en casa ustedes, Vitalite, y ya está, y no me dijeron nada más, ni póntelo no sé qué, ni póntelo no sé cuántas. Claro, es que esto te quedas así un poco a cuadros, ¿no?
es verdad que... Pues aprovechar la visita que tiene, la visita telefónica que tiene el día 25 y intentar solucionar todas esas dudas que Sí, sí, claro. el médico Es es que el que realmente sabe su caso. Sí, bueno, vale. Y Esperemos. si no nos pregunta, si no lee de nuestras redes y nos pregunta, intentamos ayudar en lo que Es podamos. que hay otra doctora que no es la neumóloga, sino que es reumatóloga, que es la que en su momento, que tenía psoriasis de las manos, ya se me comió la psoriasis, el cartílago de las articulaciones, rodillas, de la espalda, es que estoy hecho un cromo, ¿eh? Y todo esto, en fin. Y esta mujer, claro, se ha puesto en contacto con la neumóloga porque ella está como así un poco preocupada porque las indicaciones que me recetó, que es la Metojet, que dice que también podía haber sido la perjudicante de que el pulmón se secara, ¿no? Y claro, yo no sé, estamos aquí entre medias y yo que sé al final qué van a hacer, porque usted ha hablado de que a usted le hicieron un trasplante, supongo que eso, en mi caso, supongo que es ya descartable esto ya. Con la edad, antes se hacían solo hasta los 65, ahora se ha ampliado la edad más o menos a los 70, pero también depende de la enfermedad, del estado de salud Ya. del paciente. O sea, los están haciendo hasta más edad, pero depende mucho de que a lo mejor lleva poco tiempo, pero si no se lo han propuesto seguramente no. Pero es que, claro, tendría que... No, de claro. tiempo, y es que claro, yo he sido constructor y en la construcción, cuando yo empecé, pues claro, no había las precauciones que tenemos ahora de las mascarillas, de tal, de cual, tragábamos más polvo, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, yo también creo que eso ha perjudicado el pulmón, lógicamente, y lo ha terminado de agravar la psoriasis esta, según dicen. Pero yo también me quejaba mucho y no me han escuchado lo suficiente o con antelación para poder a lo mejor solucionarlo. Pero bueno, eso ahora es una queja que aquí no sirve de nada que os se lo diga, porque ustedes Bueno. en esto no tienen nada que ver. Bueno, solamente entonces lo que me gusta, que me han dicho, es esto de que consulte a ver las horas de oxígeno y todo esto. Y eso sí, yo lo único, y lo Carlos supongo que igual, si se nota ahogado es porque lo necesita más. Entonces, Ya. cuando lo que le ha dicho Carlos, ponérselo un poco más fuerte y ponerse, si tiene el pulsosímetro, que siempre esté por encima de 92, 93. Entonces, en Ya. casa, aunque se mueva, llevar la largadera. No hace falta que se lleve el de colgar, que es más rollo. La largadera y moverse con él. O sea, Ya, yo ya. creo que sí, pero bueno, pregúntelo. Y consultar con el médico también los síntomas que tiene, es decir, cómo se encuentra, eso también comentárselo al Que médico. yo creo que aparte del pulmón, y yo creo que tengo algún otro miembro de no sé, de algo que también puede que también dificulte la respiración, ¿eh? Que lo que Bueno, pasa es también si no ejercitamos el diafragma, al estar el pulmón como duro, si no hace como respiraciones, aunque sea abdominales, esto Carlos lo debe hacer en la asociación, si no se ejercita, eso se queda todavía más duro. Entonces es todavía más complicado. Entonces, por lo menos ir a lo mejor a un fisio-respiratorio podría ser una opción. Pregúntaselo al médico, porque igual viene bien, ¿no, Carlos? Yo creo que eso podría Vale, ser. vale. Seguro. No, yo ya, por eso, a ver, perdonen que me alargue, si no ya corto y ya está, porque no quiero abusar tampoco de su amabilidad y tal, ¿no? Pero que sí que me han dado una serie de razones o de ideas que miraré de poner en práctica y a ver si lo mejoramos todo. Bueno, Ojalá y si no nos Vale. pregunta. Efectivamente, Vale, si no, gracias. ayudamos. Ya oí la otra vez que también me hicieron esta exposición, que fue diferente de hoy, y también me gustó porque hay cosas que siempre aprendes alguna cosa, ¿no? Gracias. Gracias por su Pues interés. gracias, bueno, pues, y en fin, Gracias. voy a ver si puedo, siguiendo sus consejos, mejorar algo. Seguro. Ojalá que sí. Sí. Pues Bueno. nada, vamos a dejarlo aquí porque ya están saliendo muchos pacientes del taller. Que Sí, vale, gracias. De la hora. Y bueno, dar las gracias a nuestros pacientes siempre por estar aquí esta tarde, por querer aprender y tomarse interés en aprender un poquito más sobre su terapia y cómo tener una buena calidad de vida.
y a nuestros ponentes, porque es un lujo. Tener a dos expertos como los que tenemos esta tarde aquí, como son Irene y Carlos, dándonos cada uno su visión, creo que es un lujo. Así que muchísimas gracias a los dos por compartir vuestro tiempo con nosotros. Y lo dicho, os compartiré a los pacientes un mail con un pequeño cuestionario de valoración y la guía de buenos gestos con el oxígeno, que seguro que os va a ser muy útil. Y nada, os recomiendo que sigáis en contacto a través de nuestra página web de futuros talleres que os haremos llegar también para que sigáis aprendiendo. Muchas gracias a todos.